Es para nosotros una bendición poder desarrollar este gran tema que tiene la Biblia, la palabra de Dios, que es el tema de la salvación eterna del alma. Es el tema central de la Biblia porque es el tema que nos ha dado Dios en el Hijo Jesucristo, que ha venido al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta oportunidad quisiera yo tomar uno de los temas que muestra todo el amor de Dios, muestra todo el perdón de Dios en esta gran salvación. Ese tema se llama propiciación. ¿Qué es la propiciación? Propiciación es volver agradable algo que estaba en contra. Es decir, en el mundo se ha conocido como aquellos que dan indultos, aquellos que perdonan la condena, aquellos que pasan por alto lo que la persona ha hecho mal. Nosotros vamos a leer en la Biblia, la palabra de Dios, que Jesucristo es nuestra propiciación. A través de Él, nuestros pecados han sido perdonados, han sido arrojados a un costado y nosotros hemos sido aceptados delante de la presencia de Dios. En 1 Juan, la primera carta de Juan, nos dice en el capítulo número 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice la Biblia, Él, Jesucristo el justo, es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo está bendecido por esta bendición que es que Jesucristo sea nuestra propiciación. Y en esta misma carta, en el capítulo número 4, estas hermosas palabras para todos nosotros que dicen así: en esto consiste el amor. 1 Juan 4, 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia es clara al decirnos que Jesucristo es nuestra propiciación, al decirnos que hemos sido propicios ante Dios por medio del Señor Jesucristo, quien pagó nuestro indulto. En esta tierra se han conocido muchos indultos que solamente podían dar los presidentes. Hay una historia muy conocida en los Estados Unidos cuando el presidente Gerald Ford indultó al presidente Nixon para que él no pagara la condena por espionaje contra el otro partido. Y esto cayó muy mal a la sociedad, pero en realidad él fue indultado, él fue presentado como si nunca hubiese cometido ningún ilícito. Últimamente el presidente Obama indultó un soldado que era traidor a la patria, y sin embargo esto cayó muy mal a todas aquellas personas que escucharon de este indulto, de esta propiciación, de esta salida que presentaba el indulto para estas personas. Ahora, qué importante es reconocer que en Jesucristo nosotros hemos sido aceptados, que nuestro pecado ha sido perdonado, y entonces nosotros encontramos la propiciación en el Señor Jesucristo. La misericordia no da lo que sí merecíamos. La misericordia no da la condenación que merecíamos, mientras que la gracia sí da lo que no merecíamos, que es el cielo, que es la esperanza, que es volvernos favorables, que es satisfacer la pretensión de Dios sobre el pecado y también aplacar la ira de Dios sobre nosotros. Qué maravilloso es poder sentirse que nosotros
nos hemos hallado propicios, es decir, hemos sido encontrados sin falta, hemos sido aceptados delante de Dios porque nuestra falta ha sido echada lejos, porque nuestro pecado ha sido perdonado solamente en la persona bendita del Señor Jesucristo. En primer lugar, yo quisiera hablar acerca de lo importante que es satisfacer la justicia de Dios. Qué tremendo que nosotros no hubiésemos podido nunca pagar lo que debíamos ante un Dios santo. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Jehová, Dios todopoderoso, el cielo y la tierra está llena de su gloria. Es extraordinario poder estar frente a un Dios que no tiene pecado, que no tiene mancha, que no tiene caída, y nosotros presentarnos llenos de pecado, llenos de miseria, llenos de enfermedad, y haber sido propicio, aceptado, habernos vuelto favorables delante de la presencia de Dios. Esta es una enseñanza extraordinaria para la vida de cada uno de los creyentes. Acá dice la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, yo les escribo para que no pequen, pero si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Y dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Qué tremendo es presentarse ante un Dios justo. Qué tremendo es presentarse ante un Dios que es el juez justo, que va a pagar a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho. Pero sin embargo, cuando encontramos el perdón que hay en la sangre de Jesucristo, en la cruz del Calvario, el perdón que hay por la fe en ese sacrificio bendito, dice la Biblia, Él es la propiciación por nuestros pecados. Nos vuelve justos, nos vuelve favorables, satisface la justicia de Dios, y entonces Él nos vuelve a presentar para apaciguar la ira de Dios, apaciguar el poder de Dios sobre nosotros y darnos toda la bendición de ser hechos hijos de Dios. En primer lugar, entonces, qué importante es satisfacer la justicia de Dios. Pero en segundo lugar, dice la Biblia que en toda la historia del pueblo de Dios, también hubo un lugar que se llamaba propiciatorio. En ese lugar, la palabra hebrea es caporet. Era una plancha que cubría el arca del pacto, donde Dios había prometido su presencia. Y en esa plancha de oro, que estaba vigilada por 2 ángeles, por 2 querubines, allí una vez al año, el sumo sacerdote entraba con sangre de animales. ¿Para qué? Para derramarla sobre el propiciatorio, cubrirlo, en señal de que Dios aceptaba la ofrenda, el pecado era cubierto, el pueblo era aceptado, y entonces entraba al lugar santísimo donde estaba el arca. Allí derramaba la sangre del propiciatorio sobre el arca, y entonces Dios declaraba al pueblo como que era aceptado, como que se volvía favorable, como que era aplacada la ira de Dios. Esto es extraordinario porque era figura de lo que iba a venir, de lo que iba a acontecer, de lo que Dios tenía preparado para todo el mundo, porque dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación, para darnos el indulto, para volvernos favorables, para hacer que nosotros pudiésemos entrar a su misma presencia. Entonces en la historia bíblica hay otro propiciatorio que ya no es en la antigüedad, que ya no es en el tabernáculo, que ya no es en el templo, sino el tercer lugar, el propiciatorio, que significa la cruz del Calvario, donde Cristo derramó su preciosa sangre. Esa sangre
tiene un precio, y el precio es que la vida del Señor Jesucristo fue derramada para que nosotros nos volvamos justos delante de Él y podamos ser redimidos, rescatados y aceptados por la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo propicio que nosotros podamos entrar con toda libertad a la misma presencia de Dios, a la salvación eterna del alma, a la esperanza gloriosa del cielo abierto para nosotros, y que podamos abrir de esta manera toda nuestra vida y nuestro corazón delante de Dios para agradecerle, porque dice aquí, en esto consiste el amor. Este es el centro del amor. Este es el verdadero cariño y enseñanza que Dios nos quiere dar. Que el amor se demostró, Dios demostró el amor en que Cristo fue el agente propicio. En Cristo fue suficiente. La sangre de Cristo fue totalmente aceptada y no necesitamos nada más que creer que esa sangre nos limpia el pecado, borra la maldad, abre la mente, hace que podamos adorar, nos vuelve verdaderos adoradores, nos hace que el Espíritu Santo viva para siempre en nosotros. Cuando el salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero bienaventurado el varón al cual es perdonado el pecado, quitado el pecado. Bienaventurado el varón que haya propiciación en la persona bendita del Señor Jesucristo. Y dice acá la Biblia, la palabra de Dios, que Jesucristo ha sido propicio para todos nuestros pecados, y no solamente para todos nuestros pecados, sino para todos los pecados del mundo. Es decir, que la sangre de Cristo sigue limpiando a todo el mundo, no importa la raza, no importa el lugar, no importa la creencia, importa que usted tenga un encuentro personal con Jesucristo. La Biblia enseña que propiciación es volver aceptable algo que no era aceptable. La Biblia enseña que el método de la propiciación ha sido el precio de la sangre bendita de la redención en Cristo Jesús. Era necesario quitar la ira de Dios. Era necesario buscar la santidad de Dios. Era necesario satisfacer la justicia de un juez justo. Y en eso encontramos la preciosa sangre, la preciosa historia de la cruz del Calvario, donde Jesucristo derramó su sangre. Por eso en este momento, cuando estamos enseñando esta doctrina tan importante de la salvación del alma, yo le voy a invitar que usted venga a Jesucristo. Que usted acepte por la fe que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo pagó toda nuestra salvación, que Él nos hizo favorables ante los ojos de Dios, que Él ha satisfecho la justicia divina, que Él ha aplacado la ira divina, y por eso Dios nos acepta. ¿Para qué? Para mostrarnos su amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero, y en ese amor envió en propiciación a su Hijo por nuestros pecados. Acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Que Dios le bendiga.